¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Historia de México 2. En este video observaremos un cambio de gobierno, qué sorpresa, en el México independiente. ¿Sí? En esta ocasión, nuevamente los conservadores van a tomar el poder. Y después de haber vivido una etapa en donde los liberales entre 1822 a 1833 van a tener el poder y van a imponer o vamos a tener como forma de gobierno la República Federal que vimos en el video anterior. Nuevamente vienen ahora con todo ahora los gobiernos centralistas. ¿A qué nos referimos por gobiernos centralistas? Gobiernos conservadores. Nuevamente toman el poder y van a empezar a aplicar ahora nuevamente pues lo que siempre han deseado, pero con un cambio ligero, que es lo que vamos a estudiar en este video tutorial. Este periodo, conocido como los gobiernos centralistas mexicanos, se da entre 1833 a 1854, poco más de 20 años, en los que el grupo conservador va a detentar el poder y va a imponer su forma de gobierno que mejor le parece. Sin embargo, es un poco cómico porque vamos a observar cómo es que se impone este gobierno central. Y vamos a explicar el por qué se conoce como gobiernos centralistas. Así que manos a la obra. Bien, los gobiernos centralistas se van a caracterizar por lo siguiente. El poder es centralizado. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué significa esto? El poder centralizado significa que vamos a rescatar el conocimiento que obtuvimos de la República Federal. Si ustedes recuerdan, la República Federal consistía, la federación consistía en ¿qué? ¿Qué significa la federación? Conjunto de estados, ¿sí? Y que estos estados se habían unido con dos objetivos: ser un estado mucho más poderoso, porque la unión hace la fuerza, y se unieron también con la promesa de que iban a ser libres y soberanos. Y esto lo vimos cuando explicamos la Constitución de 1824, en donde observábamos que cada estado que se había unido, que formaba ya la federación, tenía su libertad y su soberanía, que inclusive ellos tienen su propia forma de gobierno, bueno, no su propia forma de gobierno, sino su propio gobierno estatal, ¿sí? Y que también pueden promulgar leyes, constituciones que se van a aplicar dentro de su estado. Y poníamos el ejemplo de Guanajuato, que Guanajuato tiene su propia constitución, ustedes pueden googlear, constitución estatal del gobierno libre y soberano de Guanajuato, así la van a encontrar con ese nombre, ¿sí? Constitución del Estado libre y soberano de Guanajuato. Y ahí van a encontrar que Guanajuato efectivamente tiene su propia constitución. Eso nos revela que cada estado tiene su propio gobierno, su libertad, sus leyes, su soberanía, y que entonces cada estado puede gobernarse como mejor le parezca, elegir a sus propios gobiernos y poner sus propias leyes que mejor le convengan. En teoría, por ejemplo, en la Federación, ¿sí? De México, en los Estados Unidos mexicanos, si un estado, si un estado quisiese imponer la pena de muerte en su estado, tiene derecho, lo podría hacer, porque en la Constitución no está, no está negado. De hecho, la figura de la pena de muerte existe en la Constitución Federal, en la Constitución que nos gobierna. Nos dice, por ejemplo, que la piratería, acuérdense que la Constitución se fundó en 1917, que por ejemplo la piratería, no los que venden discos copiados, sino la piratería de los corsarios, de las naves que robaban a barcos y gente, estaba castigada con la pena de muerte. Así que entonces, en teoría,
los estados podrían, cada estado o algún estado, Guanajuato por ejemplo, podría modificar y agregar en su propia constitución la pena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es libre soberano. Ya con esto en mente, ¿sí? Observamos entonces eh, que en la República Federal el poder estaba descentralizado. Esa es una palabra clave. Descentralizado. ¿Qué quiere significar descentralizado? Significa que el poder no lo tiene la República Federal, no lo tiene el presidente de la República, sino que el poder lo tiene cada estado. Que sí, la federación, digamos que es el gobierno que controla a todos los demás, que impone ciertas leyes, digamos que supervisa y administra que todo el país vaya caminando bien. Pero realmente el poder, ¿sí? Pues está descentralizado. Cada gobierno, cada estado tiene su propia forma de gobierno, ¿sí? Sus propias leyes. Entonces el poder lo tiene cada estado, ¿sí? Y eso les daba a los estados, pues, su libertad. ¿Y a quién de nosotros no nos gusta tener nuestro propio espacio, que nos respeten, que nos den nuestra libertad y que se nos respeten nuestras opiniones, decisiones, ¿sí? Que se nos tome en cuenta? Pues pasa lo mismo con los estados. A los estados, pues de hecho muchos de ellos, por ejemplo, el ejemplo de Chiapas que les ponía la vez pasada, que Chiapas, cuando nace la República Federal de 1824, decide unirse a la Federación, a los Estados Unidos Mexicanos, bajo la promesa de eso mismo que les comentaba, de que cada estado tiene su libertad y soberanía. Así que entonces, durante ese periodo, entre 1824 al 33, que estaba la República Federal, cada estado tenía sus propios poderes, su libertad y su soberanía. Pero una vez que llega los gobiernos centralistas, esto cambia. Todo el poder se va a centrar, se va a acumular en la figura del presidente de la República. Y el presidente de la República vive en el centro del país. Así que entonces, un gobierno centralizado o el poder centralizado significa que en este tiempo el presidente de la República era prácticamente un rey absolutista. Pero sin embargo, su forma de gobierno, según esto, sigue siendo una república. Está extraño, ¿verdad? Porque acuérdense que en el video anterior observábamos las características de un gobierno republicano. ¿Qué es una república? La división del poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y que en estos debe de haber un equilibrio, ¿sí? Y hay un equilibrio de hecho, y que ninguno de estos tres poderes puede abusar de su poder porque están los otros dos para someterlo. Y esto entonces es una buena forma de gobierno, porque de esta forma aseguramos que el poder no enloquezca a ningún presidente o a ningún diputado, y que entonces el poder sea justo, equitativo e igual para todos. Pero resulta que los centralistas dicen: no, vamos a cambiar la forma de gobierno. Pero tranquilos, pueblos, porque claro, el pueblo ya se había acostumbrado, y los estados también, se habían acostumbrado a tener una república federal, sus libertades, sus derechos, ¿sí? que los tenían en su constitución de 1824. Los centralistas, para evitar una revolución, ¿sí? Dijeron: no se preocupen, no vamos a poner una monarquía, no crean que vamos a volver a traer un rey o no se nos podría ocurrir algo así, sino que vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a cambiar de ser república federal, en donde cada estado tiene su decisión, a ser una república centralista. Y esto es muy paradójico, lo que les comento: una república centralista
¿Qué significa esto? Bien, número uno, significa que como el poder radica en el centro, ¿sí? El presidente principalmente, ¿sí? Significa que entonces los estados pierden su libertad y su soberanía, ¿sí? Y ahora van a comenzarse a llamar simplemente departamentos. Es decir, el estado de Guanajuato ya no es estado, ya no es libre ni soberano en esos tiempos, sino simplemente es un departamento. Algo así como no hay gobernador, simplemente hay un encargado que se encarga de administrar el estado. ¿Sí? Y ese encargado no se llama gobernador, no tiene poder, no tiene, el Estado no es libre ni soberano y tiene que obedecer en todo al gobierno central. Esto obviamente enfureció a muchos. Pero vamos a lo más cómico, ¿sí? Lo más cómico. Los conservadores se sintieron muy sabios y revolucionarios y progresistas, algo así como los ilustrados, y dijeron, la república debe de tener no solo 3 poderes, debe tener un cuarto poder. ¿Qué? Sabemos que la república, su definición, ¿sí? Es cosa del pueblo, claro, y que su práctica es la división de 3 poderes, que la república consiste en la división de los 3 poderes, para tener un equilibrio de fuerzas, de poderes, ya les dije, y que todo vaya fluyendo bien y que nadie se exceda en sus fuerza. Pues ellos dicen que no, que debe de existir en la república un cuarto poder. Vámonos recio, les digo, ellos son filósofos. Este cuarto poder se va a llamar el supremo poder conservador. Vámonos recio. El supremo poder conservador. ¿Y qué es eso? Ah, pues los conservadores dijeron, es que debe de haber un cuarto poder que sea superior a los otros 3 poderes para que los controle, ¿sí? Y los supervise, porque eso de los 3 poderes suena muy mal, suena que cualquier día algún poder se nos sale de las manos, ¿y quién lo va a controlar si los otros 2 poderes son iguales? Ah, pues se les ocurrió un supremo poder conservador, así con todas las palabras, conservador. ¿Cómo estaba integrado este supremo poder conservador? Obviamente por conservadores y la Iglesia Católica. La alianza conservadores e Iglesia Católica. Y así entonces, este supremo poder conservador iba a manipular a los otros 3. Y entonces, pues realmente no se gobernó a México a través de una república, sino a través de una oligarquía. ¿Qué significa una oligarquía? Cuando en un país gobierna un grupo de aristocráticos, de personas con dinero, de personas supuestamente nobles, ¿sí? Entonces, técnicamente, la verdad es de que México en esos tiempos, aunque se le conoció como la República Centralista, técnicamente no éramos una república centralista, una república. ¿Por qué? Porque existía un cuarto poder que manipulaba a los otros poderes republicanos. Entonces no era una república. ¿Era qué? Era le escribo con otro color. Era un gobierno oligárquico. ¿Sí? ¿Qué significa una oligarquía? Una oligarquía significa cuando un grupo de personas, ¿sí?, gobiernan a toda una nación. Algo así como una monarquía. Pero acuérdense que monarquía deriva de monos, una persona. En este caso no es una monarquía, ¿sí? Porque es un poder, es un grupo. Entonces aquí no es una monarquía, es una oligarquía, ¿sí? Un grupo de personas que mezquina y miserablemente tomaron el poder y ellos actúan como reyes, los conservadores. Entonces fíjense la paradoja, ¿sí?,
de este tipo de gobierno, ¿sí? Ah, pero se llamaban república, centralista, república, ¿sí? Bueno, ahora entonces se podrán imaginar que para esta noticia para los estados no resultó muy agradable, ¿sí? Una vez que se instauró la Constitución de 1830, bueno, se empezó a diseñar en 1833, pero realmente fue publicada años más tarde, podremos decir que en el 35. Esta Constitución va a cambiar a la Constitución de 1824, se le va a conocer también como las 7 leyes, que en el siguiente video lo vamos a ver. Una vez que se establece la Constitución de 1833, 35, 36, como le quieran llamar, que de hecho es la 36, sí, perdónenme, 1836, que se le conoció como las 7 leyes. Una vez que se impone esta Constitución para reemplazar a la del 24 y que entonces los Estados Unidos mexicanos pasan a ser México, porque ya no son estados ni están unidos, sino simplemente son departamentos, ¿sí? Y que ahora tomamos una forma de gobierno republicana central, o una república centralista, pues los estados pierden lo que ya comentábamos en un principio del video, y esta noticia no les va a simpatizar. Así que entonces muchos estados empiezan a conspirar para independizarse de México. Estados como Zacatecas, estados como Mérida y estados como Texas. Así que estos años van a ser caracterizados por pérdida de territorios, independencia de algunos territorios y pérdida de territorios por la invasión de Texas. Que esto, si lo vamos a analizar perfectamente bien, que la invasión de estados que México sufre de Estados Unidos, podemos decir que realmente fue causada por los gobiernos centralistas. Finalmente, para resumir este periodo, se va a caracterizar por ser prácticamente una dictadura, ¿sí? Una dictadura en donde el grupo conservador gobernaba, ¿sí? Y que había un personaje que se vio durante todos esos años, 20, ¿sí? 21 años, que es Antonio López de Santa Anna. Sí, ese personaje que conocimos por el plan de Casamata, por ser un gran liberal, ¿sí? Ahora resulta que va a ser el más conservador y que este personaje va a representar al grupo conservador y también va a ocupar la presidencia de la República, es decir, el poder ejecutivo, ¿sí? Y va a ser presidente por más de 11 ocasiones. En más de 11 ocasiones va a ser electo, ¿sí?, presidente. Muchas veces ni siquiera electo, simplemente lo llama nuevamente el grupo conservador, el cuarto poder, el supremo conservador, para decir, Santa Anna, te necesitamos, vuelve otra vez al gobierno para controlar las cosas. Y regresaba Santa Anna. Se iba otra vez y lo volvían a llamar. Y había elecciones y ¡ay!, resultó Santa Anna ganador. Ahora entonces vamos a ver la otra etapa de Santa Anna. Primero como un brillante libertador, como un brillante que participó en la independencia de México, de hecho, y como un gran miembro del Partido Liberal. Ahora, a partir de 1833, como el principal conservador. Muchísimas gracias por haber visto. Esto fue los gobiernos centralistas. Síganme para el siguiente video y cualquier duda, comentario, ya saben, escríbanme, síganme, denle like. Nadie le da like. Y nos vemos en el siguiente.